El Corvette tiene una de las historias más largas y dinámicas de cualquier auto jamás fabricado. Desde el angosto C1 original, nacido en los años 50 como una respuesta tímida de Estados Unidos a los deportivos europeos, hasta el moderno Z06 de motor central capaz de girar a 8.000 revoluciones por minuto. El Corvette ha cambiado de forma, de filosofía y de propósito una y otra vez a lo largo de 7 décadas. Pero de las 8 generaciones que hemos visto desde entonces, hay un solo Corvette que alcanzó un estatus casi mítico dentro del mundo del automovilismo. Es el santo grial de los Corvette. Es el auto que hace que los dueños de restomods modernos de $200,000 sientan una punzada de envidia cada vez que lo ven pasar en una subasta. Y cuando salió de fábrica, en un año en el que la mayoría de los autos de calle todavía luchaban por superar los 300 caballos de fuerza, fue uno de los autos de producción más rápidos de todo el planeta. Ese auto es el Corvette L88 de 1967. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos metemos de lleno en la historia salvaje, las cifras absurdas y el engaño corporativo detrás del temido L88. El Corvette que Chevrolet no quería que compraras, a menos que realmente supieras en lo que te estabas metiendo. Para entender qué hizo tan especial al L88, primero hay que retroceder un poco y entender al Corvette sobre el que fue construido. La segunda generación, conocida internamente como C2, se produjo entre 1963 y 1967 y representó un salto enorme en la filosofía del modelo. Ya no se trataba de un simple auto deportivo bonito para pasear los domingos. Desde el primer boceto fue diseñado para llevar un motor V8 como corazón, no como añadido posterior. Era ancho, era bajo, tenía líneas filosas que parecían cortadas con navaja, y por primera vez en la historia del Corvette, llegaba con suspensión trasera independiente, lo que significaba que, además de verse agresivo, realmente sabía manejar en curva. Estos no eran músculos car improvisados, armados a partir de un sedán cualquiera con un motor grande metido a la fuerza. Eran autos deportivos de raíz, diseñados desde cero para competir en pista, no solo para presumir en el bulevar de un pueblo cualquiera un sábado por la noche. Los primeros modelos de esta generación llegaban equipados con el ya legendario motor 327 pulgadas cúbicas, un bloque pequeño capaz de superar los 360 caballos de fuerza en su versión tope de línea. Para la época, eso ya era motivo suficiente para hacer voltear cabezas en cualquier semáforo de cualquier ciudad de Estados Unidos. Pero conforme avanzó la producción, Chevrolet decidió ir un paso más allá y empezó a ofrecer bloques grandes dentro de la carrocería del Corvette. Primero llegó el 396 pulgadas cúbicas y poco después, el temido 427. Con este último motor, el Corvette dejaba de ser simplemente un deportivo elegante y se transformaba en una auténtica bestia capaz de correr el cuarto de milla en poco más de 12 segundos, un tiempo que hoy en día sigue siendo respetable incluso para autos modernos, con toda la tecnología de inyección electrónica de su lado. Estos Corvette 427 humillaban en el semáforo a máquinas mucho más caras y mucho más presumidas, autos que en el papel deberían haberles ganado sin ningún esfuerzo. Y sin embargo, todo eso era apenas el calentamiento de lo que estaba por venir. Porque en algún punto de esos años, dentro de los pasillos de ingeniería de Chevrolet, un grupo reducido de técnicos y pilotos de pruebas empezó a preguntarse qué tan lejos se podía llevar ese mismo bloque de 427 pulgadas si se le quitaban todas las restricciones pensadas para el comprador promedio. El resultado de esa pregunta fue el paquete L88. Y aunque por fuera compartía el mismo bloque que el 427 regular, por dentro era una criatura completamente distinta, construida con una sola obsesión en mente: la pista y nada más que la pista. Chevrolet declaró oficialmente, en su papelería técnica y en su publicidad, que ese motor rendía 430 caballos de fábrica, la misma cifra, casualmente, que ya usaban para describir otros motores 427 de la marca.
Resultó que General Motors fue tan honesta con esas sus cifras como una esposa infiel a la que atrapan con las manos en la masa. Cuando años más tarde, entusiastas y talleres especializados lograron poner uno de estos motores en un dinamómetro real, las cifras que arrojó la máquina no tenían absolutamente nada que ver con lo que decía el papel oficial de la fábrica. La potencia verdadera rondaba, según esas pruebas, los 560 caballos de fuerza. Una diferencia de más de 100 caballos que Chevrolet decidió, de manera consciente y calculada, esconder del público general. ¿Por qué una empresa mentiría hacia abajo sobre la potencia de uno de sus propios autos, cuando la mayoría de las marcas hacen exactamente lo contrario para vender más unidades? La respuesta a esa pregunta es la clave de toda esta historia, y es mucho más inteligente y mucho más cínica de lo que cualquiera hubiera imaginado en su momento. Se rumora, y con bastante consenso entre historiadores del automovilismo estadounidense, que Chevrolet subestimó esas cifras a propósito, y no únicamente por temas relacionados con las aseguradoras de la época, que ya empezaban a poner el ojo encima de los llamados músculos CARS, por sus altísimas tasas de siniestros. La verdadera razón, la razón silenciosa detrás de todo, fue una estrategia de filtro dirigida directamente al tipo de comprador que Chevrolet sí quería, y al que definitivamente no. Si en el papel el L88 rendía prácticamente lo mismo que un Corvette 427 convencional, pero costaba considerablemente más dinero, y venía despojado de casi todas las comodidades que un comprador normal esperaría de un auto de lujo deportivo. Entonces el comprador promedio, el que solo quería presumir en su ciudad los fines de semana, terminaría comprando el 427 regular, mucho más equipado y mucho más barato. Solo quien realmente entendiera de mecánica, quien supiera leer entre líneas de un catálogo técnico, terminaría pidiendo el paquete L88. General Motors no quería este auto en cualquier garaje del país. Lo quería únicamente en manos de quienes fueran a exprimir cada gota de esa potencia oculta, y ni un solo caballo menos. Y para eso, el L88 exigía sacrificios que ningún comprador común habría estado dispuesto a tolerar. Desde la propia agencia, al momento de la entrega, se recomendaba llenar el tanque exclusivamente con gasolina de 103 octanos, un combustible prácticamente de competencia, imposible de conseguir en cualquier gasolinera de barrio. Deja que eso resuene un momento. Estamos hablando de un auto vendido oficialmente para uso en calle, que necesitaba combustible de nivel racing, solamente para no autodestruirse en el primer arranque. El motor llevaba una relación de compresión de 12,5:1, una cifra altísima incluso para los estándares de motores de competencia actuales. Tenía bielas forjadas y pistones forjados, capaces de resistir presiones muchísimo más altas que las piezas fundidas de un motor convencional. Llevaba varillas de empuje endurecidas, diseñadas para no deformarse ni a altas revoluciones sostenidas. Su árbol de levas de alto desempeño era, siendo honestos, prácticamente imposible de manejar con civilidad en tráfico urbano. El motor apenas quería sostener marcha mínima estable, tosiendo y protestando cada vez que el auto se detenía en un semáforo. Llevaba, además, un carburador de 4 gargantas de 850 CFM, una bestia de admisión pensada para alimentar al motor a altas revoluciones, y culatas de aluminio de fábrica, algo poco común y costoso para la época, que reducía peso justo donde más importaba, sobre el eje delantero. Pero el L88 no era solamente un motor descomunal metido a la fuerza dentro de una carrocería de Corvette convencional. No. Cada pieza de ese auto, absolutamente cada componente, estaba pensada con un solo propósito en mente: la pista. No llevaba cubierta para el ventilador, un elemento que sí tenían otros autos de calle para proteger al conductor y facilitar el mantenimiento cotidiano. No tenía estrangulador para facilitar el arranque en frío durante las mañanas heladas de invierno. El L88
en sentido casi literal, tenía una sola velocidad. Y esa velocidad era avanzar sin preguntas. Y hablando de velocidades, el L88 venía únicamente con una transmisión manual de 4 cambios conocida internamente como M22, apodada cariñosamente por los mecánicos de la época como Rock Crusher, algo así como trituradora de piedras, por el sonido metálico y agresivo que producía al andar. Estos autos necesitaban una caja robusta, capaz de soportar todo ese torque brutal sin desarmarse en el primer arrancón serio. Y la M22 era básicamente la única opción viable sobre la mesa para un motor de esta naturaleza. Lo particular de esta transmisión, lo que la hacía única frente a cualquier caja convencional de la época, era el corte de sus engranajes. Mucho más recto que el estándar de la industria, algo que sacrificaba suavidad y silencio a cambio de resistencia bruta. Esto le daba a la M22 un rugido grave, mecánico, casi industrial, muy parecido al que hoy en día escuchamos al pasar cerca de las transmisiones de auténticos autos de carreras modernos en cualquier circuito. Toda esa potencia, una vez generada, llegaba al pavimento a través de un diferencial de deslizamiento limitado, con una relación trasera de 4.56. Una configuración pensada exclusivamente para arrancones cortos y explosivos, no para viajes largos por carretera ni para ahorro de combustible en crucero. Algo que en 1967 a nadie del equipo de ingeniería del L88 le importaba lo más mínimo. Y en cuanto a comodidades para el conductor, en el L88 simplemente no existían. Sin calefacción para las mañanas frías. Sin aire acondicionado para los veranos abrasadores del sur de Estados Unidos. Sin radio para acompañar los recorridos largos. Absolutamente nada que agregara un solo kilogramo de peso innecesario a un auto que vivía, respiraba y existía únicamente para un objetivo: ser más rápido que cualquier cosa a su lado sobre el asfalto de una pista. Por fuera, la historia era mucho más discreta. El L88 de la generación C2, la de 1967, era casi indistinguible a simple vista de un Corvette 427 convencional del mismo año. No llevaba emblemas escandalosos, ni rayas llamativas, ni ningún tipo de aviso visual que gritara al mundo entero cuánta locura mecánica escondía bajo ese cofre discreto. Sería hasta la siguiente generación, la C3, cuando el paquete L88 finalmente recibiría algunos cambios visuales propios, como el ahora famoso cofre, con su característica abertura de admisión de aire. Un detalle que con el tiempo se volvió sinónimo del propio nombre L88 entre los coleccionistas. Pero mecánicamente, la filosofía original se mantuvo prácticamente intacta entre ambas generaciones. Nada de lujos, todo de sustancia. Chevrolet construyó el paquete L88 entre 1967 y 1969. Y en total, sumando todas las carrocerías, salieron de fábrica apenas alrededor de 216 unidades en 3 años completos de producción. Para dimensionarlo, algunas fábricas modernas producen más autos que eso en una sola tarde de trabajo. Sin embargo, 1967 fue precisamente el último año de producción de la generación C2, antes de dar paso a la nueva carrocería. El paquete L88 se ofreció tanto en la carrocería C2 como en la posterior C3, pero son los ejemplares C2 los que hasta el día de hoy se consideran el verdadero santo grial entre los coleccionistas más serios del mundo del Corvette. Y la razón detrás de esa reverencia casi religiosa es sorprendentemente simple. De esas 216 unidades totales, construidas en 3 años, solamente 20 fueron ejemplares, C2 correspondientes al año 1967. Y de esas 20 unidades originales, apenas se estima que unas 10 siguen existiendo en algún lugar del mundo hoy en día, dispersas entre colecciones privadas, museos y garajes que muy pocos privilegiados han tenido el honor de visitar en persona. El mismo motivo por el que el L88 fue, en su momento, un fracaso comercial casi total,
Es irónicamente el mismo motivo por el que hoy se considera una leyenda absoluta del automovilismo estadounidense. Era, en esencia, un auto de pista con la posibilidad legal de tocar pavimento público, y no al revés, como cualquier otro auto deportivo de calle, diseñado primero para el confort y después, quizás, para la velocidad. No era bajo ninguna definición razonable un auto amigable para el uso diario de una familia promedio de los años 60. Y además, para colmo de males comerciales, era absurdamente caro para su época. Su precio de lista rondaba los $6,000, una cifra escandalosa cuando se comparaba con los apenas $4,000 que costaba un Corvette base perfectamente equipado, mucho más práctico, mucho más cómodo y mucho más fácil de vender en cualquier concesionaria del país. A mediados de los años 60, muy pocos compradores estadounidenses estaban dispuestos a desembolsar semejante sobreprecio por un auto tan extremo, tan incómodo y en apariencia tan poco práctico para el uso cotidiano que la mayoría de la gente realmente necesitaba de un automóvil. Los ejemplares L88 correspondientes a la posterior generación C3, de los cuales se construyeron aproximadamente 180 unidades entre 1968 y 1969, tuvieron un destino considerablemente distinto al de sus antecesores C2. Estos autos vieron un uso mucho más activo y documentado dentro del mundo de la competencia profesional. Llegaron a correr, nada menos, que en las mismísimas 24 horas de Le Mans, en Francia, y también fueron llevados a las legendarias salinas de Bonneville, en busca de récords de velocidad terrestre. Esa exposición constante dejó una huella mucho más documentada dentro del mundo del automovilismo profesional que la que los escasísimos ejemplares C2 nunca tuvieron oportunidad real de construir. Hoy, más de medio siglo después de que salieran de la línea de ensamblaje, el Corvette L88 de 1967 es considerado, sin exagerar demasiado, uno de los autos americanos más valiosos jamás fabricados en la historia de la industria automotriz de Estados Unidos. Para dimensionarlo con una cifra concreta, en una subasta relativamente reciente, un ejemplar L88 de 1967 en condiciones excepcionales se vendió por poco más de $2.65 millones. Una cifra que en 1967 habría parecido sacada directamente de ciencia ficción, incluso para los ingenieros que diseñaron ese mismo motor con sus propias manos. Los ejemplares correspondientes a la generación C3, mientras tanto, aunque considerablemente menos escasos que los C2 originales, se mueven hoy en un rango que oscila entre los $400 y los $600,000 en subastas especializadas de autos clásicos americanos, una cifra que sigue siendo absolutamente respetable para cualquier estándar del mercado actual de coleccionismo. Así que, si alguna vez llegas a toparte con un L88 auténtico en persona, ya sea en un museo, en una exhibición especializada o, con muchísima suerte, estacionado casualmente en algún evento de autos clásicos, especialmente si se trata de uno de los escasísimos ejemplares de generación C2, tómate una fotografía junto a él sin dudarlo un segundo. Porque, honestamente, quedan muy pocos ejemplares reales dando vueltas por el mundo, y las probabilidades de volver a cruzarte con uno son sorprendentemente bajas para cualquier entusiasta, sin importar cuántos años lleves siguiendo de cerca este mundo. Y ahí, precisamente ahí, está la verdadera lección que esconde toda esta historia detrás de las cifras, las subastas y las especificaciones técnicas. El mismo auto que en 1967 casi nadie quiso comprar, el que en su momento se consideró demasiado extremo, demasiado incómodo, demasiado caro para lo que ofrecía sobre el papel frente a un Corvette regular perfectamente equipado, es hoy, más de 50 años después, el objeto más codiciado por absolutamente cualquier coleccionista serio dentro del mundo del Corvette a nivel mundial. Chevrolet mintió deliberadamente sobre la potencia real de su propio motor, con la clara intención de que casi nadie terminara comprándolo en su momento. Y sin darse cuenta del todo, esa mentira corporativa terminó, décadas más tarde, creando accidentalmente el auto más deseado,
más buscado y más valioso de toda la historia comercial de la marca Corvette. Una ironía que ni el propio departamento de marketing de General Motors habría podido planear ni en sus mejores sueños de la época. Porque al final del día, lo que en su momento pareció una estrategia comercial fría y calculada para limitar las ventas de un producto demasiado especializado, terminó convirtiéndose, con el paso inevitable del tiempo, en el ingrediente exacto que necesitaba cualquier leyenda automotriz para nacer. Escasez real, autenticidad brutal y una historia de fondo que, entre más se cuenta, más fascinante se vuelve para cada nueva generación de entusiastas que la descubre por primera vez. El Corvette L88 de 1967 no necesitó rayas llamativas, ni emblemas escandalosos, ni una campaña publicitaria agresiva para convertirse en leyenda. Le bastó con ser exactamente lo que era. Brutalmente honesto en su propósito, aunque deshonesto en sus cifras oficiales. Un auto construido sin concesiones, para conductores sin concesiones, en una época en la que Detroit todavía se atrevía a fabricar máquinas que rozaban lo absurdo con tal de ganar en la pista. Hoy, cada uno de los 10 ejemplares C2 que se cree siguen existiendo en el mundo es tratado casi como una reliquia sagrada dentro del automovilismo americano. No solo por su rareza numérica, que ya de por sí es extraordinaria, sino por lo que representan. El momento exacto en el que una marca decidió construir el auto más salvaje posible. Y luego, deliberadamente, esconderlo del gran público que no estaba preparado para entenderlo. Puede que General Motors nunca haya imaginado que ese engaño calculado sobre unos cuantos caballos de fuerza terminaría décadas después, definiendo el valor de toda una generación de Corvette ante los ojos del mundo entero. Pero así fue, y quizás esa sea la lección más grande que nos deja esta historia. A veces, lo que el mercado no supo valorar en su momento, termina convirtiéndose con el tiempo suficiente en aquello que todos terminan deseando poseer. Vale la pena detenerse un momento en el contexto de la época, porque el L88 no nació en el vacío. A mediados de los años 60, Detroit vivía una auténtica guerra de caballos de fuerza entre sus 3 grandes fabricantes. Ford ya tenía en la calle su Shelby Cobra, un roadster británico con motor americano que aterrorizaba las pistas de arrancones. Chrysler, por su parte, preparaba su propio arsenal de motores Hemi para dominar tanto el asfalto como los óvalos de NASCAR. Chevrolet no podía quedarse atrás, pero tenía un problema particular. La propia General Motors, a nivel corporativo, mantenía una política interna que limitaba oficialmente la participación de sus divisiones en el automovilismo de competencia. Sobre el papel, Chevrolet no debía estar construyendo autos de carreras. En la práctica, el L88 era precisamente eso, un auto de carreras disfrazado con placas de circulación, construido en los márgenes de una política corporativa que la propia compañía se encargaba de esquivar con astucia. Esa tensión entre lo que GM decía públicamente y lo que sus ingenieros hacían puertas adentro es, quizás, el verdadero corazón de esta historia. Porque el L88 no fue un accidente ni un capricho de un ingeniero solitario trabajando por su cuenta. Fue el resultado de un esfuerzo coordinado, casi clandestino, para seguir compitiendo sin que la matriz corporativa se enterara del todo de hasta dónde estaban llegando. Los pedidos del paquete L88 ni siquiera aparecían de forma explícita en los catálogos que se repartían a los clientes casuales en el showroom. Había que saber exactamente qué pedir, y muchas veces había que insistir directamente con el gerente de la agencia, quien a su vez debía confirmar con la fábrica que el comprador realmente entendía en lo que se estaba metiendo antes de aceptar el pedido. Este nivel de opacidad deliberada generó, con el paso de los años, un submundo fascinante de coleccionistas y verificadores especializados exclusivamente en autenticar ejemplares reales de L88. Porque, como era de esperarse con cualquier auto que hoy vale millones de dólares, el mercado se ha llenado de réplicas, clones y llamados Tribute Cars, Corvette,
427 regulares modificados décadas después para imitar la apariencia y las especificaciones de un L88 original. Distinguir un ejemplar genuino de una réplica bien hecha requiere hoy en día verificar números de motor originales de fundición, códigos de fecha estampados en componentes específicos, documentación de la propia General Motors conocida como hoja de pedido, y en muchos casos, el historial completo de propietarios desde la fábrica hasta el presente. Un solo número de serie fuera de lugar puede significar la diferencia entre un auto que vale $2,5 millones y uno que vale apenas una fracción de esa cifra. Los verdaderos expertos en Corvette L88 hablan de la existencia de un pequeño grupo de especialistas a nivel mundial, capaces de certificar con absoluta certeza la autenticidad de un ejemplar, comparando cada tornillo, cada sello de fábrica y cada trazo de pintura original contra los registros históricos que sobreviven de la planta de ensamblaje de San Luis, Missouri, donde se construyeron todos los Corvette de aquella época. Ese nivel de escrutinio, casi forense, es parte de lo que alimenta el misticismo alrededor de este auto. No basta con tener un Corvette de 1967 con motor 427 grande. Hay que probar, documento por documento, que ese ejemplar específico salió de la línea de producción exactamente con el paquete L88 completo, sin excepciones y sin atajos. Y luego está la propia experiencia de manejarlo, algo que muy pocas personas en el mundo han tenido realmente el privilegio de experimentar. Quienes lo han hecho describen un auto brutalmente directo, sin ningún tipo de filtro entre el conductor y el motor. El embrague es pesado, la dirección no tiene asistencia alguna, y el motor apenas respira con suavidad por debajo de las 2.500 revoluciones por minuto. Pero una vez que el tacómetro cruza esa marca, el L88 despierta de una manera que ningún otro Corvette de su época logra igualar. Esa dualidad, la de un auto capaz de comportarse de dos maneras completamente distintas, según las revoluciones del motor, es quizás su rasgo de personalidad más fascinante. Con el paso de las décadas, el propio mercado de coleccionismo terminó por convertir al L88 en una especie de estándar de referencia dentro del mundo Corvette. Hay algo casi poético en el hecho de que un auto diseñado deliberadamente para pasar desapercibido haya terminado convirtiéndose exactamente en lo contrario. El centro absoluto de atención en cualquier subasta, en cualquier exhibición, en cualquier conversación seria sobre la historia del músculo americano. El L88 nunca buscó ser famoso. Fue construido para ganar en la pista. Punto final. Quizás ahí radica la lección más profunda que cualquier entusiasta puede extraer de esta historia. La grandeza rara vez nace buscando aplausos inmediatos. Nace, casi siempre, de la obsesión silenciosa por hacer una sola cosa extraordinariamente bien, sin importar cuántas ventas se pierdan en el camino. El tiempo, con su paciencia implacable, se encarga eventualmente de separar lo genuinamente excepcional de lo simplemente popular. Y en ese proceso de selección natural, el Corvette L88 de 1967 no solamente sobrevivió, terminó, contra todo pronóstico comercial de su propia época, coronándose como el auto que todos, absolutamente todos dentro del mundo Corvette, sueñan algún día poder llamar suyo. Al final, la historia del Corvette L88 de 1967 no es solamente la historia de un motor mentiroso, de una estrategia comercial cínica o de una cifra millonaria en una casa de subastas. Es, sobre todo, la historia de lo que ocurre cuando un puñado de ingenieros decide construir exactamente lo que creen que debe existir, sin pedir permiso, sin buscar el aplauso inmediato del mercado, y confiando en que, tarde o temprano, el tiempo se encargará de hacerles justicia. Y en el caso del L88, el tiempo no solamente les hizo justicia, los convirtió en leyenda.